cualquier duda que tengan y comentarles que arrancamos por la primera parte de mantenimiento de la maquinaria, equipos y elaboraciones cárnicas que podemos llegar a realizar. Vamos a abarcar los niveles de limpieza que debemos cumplir en plantas que elaboran productos cárnicos en esta oportunidad. Y de igual forma debemos establecer un programa de limpieza y desinfección para toda la planta, ¿no? Todo lo que está dentro de planta debería cumplir este programa y podemos tener metodologías de control o sistemas de inocuidad alimentaria como ser el HACCP o por sus siglas en español, análisis de peligros y puntos críticos de control, que contiene una serie de requisitos que hay que llegar a cumplir para industria cárnica, ¿no? Eso obviamente se lo lleva en los cursos de HACCP, donde se llevan a identificar los puntos críticos de control. Eso obviamente son un conjunto de implementación, en este caso de infraestructura, acciones con el fin de controlar, eliminar y mantener bajo control ciertos niveles de riesgos. Ahí podemos acudir al Códex Alimentarios por si yo deseo optar un sistema HACCP, pero también puede ser sustituido por otro tipo de guía específica, ¿no? En este caso, una guía de prácticas correctas de higiene para el sector cárnico. Cualquiera de los dos es la que podemos llegar a implementar o guiarnos por ambas, ¿no? De igual forma, el origen de la contaminación para industria cárnica, puesto que estamos tratando con un producto que se encuentra muchas veces a la intemperie, viene a ser por triple acción, ¿no? Podemos sufrir contaminación ya sea microbiológica, física o química. Esos tres niveles de riesgos hay que llegar a controlarlos en industria. Respecto a la microbiológica, por bacterias, virus, hongos o parásitos que al transcurrir el tiempo obviamente van afectando distintas características del producto cárnico, ¿no? Y si el producto ingresa con una cantidad ya para ser comercializado, vamos a llegar a tener problemas en el mercado. Otro tipo de contaminación que puede estar presente en la industria cárnica es la que está dada por una contaminación química, ¿no? Todo lo que son residuos de limpieza. No deberíamos tener residuos de detergentes, residuos de desinfectantes, otro tipo de productos químicos, pero a veces puede que se dé. O residuos de biocidas, quizá todo lo que son plaguicidas con los que pudo haber entrado en contacto el ganado, puede llegar a ser de alto riesgo, ¿no? El otro nivel de riesgo que hay que llegar a controlar es el físico, causado por todo lo que es vidrio que pueda estar presente en la industria cárnica. A veces algunos materiales como engrampadoras o grapas en este caso, ¿no? Que nos sirven para distintas operaciones, a veces administrativas o en planta, agujas, etcétera. Todo lo correspondiente a ser parte ajena del producto cárnico es de alto riesgo. La contaminación microbiológica es producida por bacterias, parásitos que puedan estar presentes por procesos de mala limpieza generalmente, ¿no? O en algunas herramientas por intercambio cruzado entre áreas quizá que pueda estar presente en la maquinaria por una mala limpieza, en la ropa de trabajo si no se controla esta, al manipular el alimento si es que el personal no llega a lavarse y desinfectarse las manos. También que puedan estar presentes en el ambiente, ¿no? Quizá porque no contamos con una infraestructura adecuada. La carne por su composición obviamente consta ser un sustrato entero para lo que son los microorganismos, ¿no? Puesto que tiene elevada cantidad de agua, proteínas, grasas y demás, pueden llegar a ser un alimento directo para distintos microorganismos. En este sentido, los microorganismos más frecuentes en la industria cárnica son la salmonella, el Escherichia coli,
el Campylobacter, subespecie Yeyuni generalmente, o la Listeria monocitógenes, ¿no? Presentes casi siempre en industria cárnica. Pero también podemos tener problemas de bioadhesión a lo largo de nuestros procesos productivos. ¿En qué consiste esta bioadhesión? En lo que son algunas partículas orgánicas que contienen carga microbiana y a medida que va pasando el tiempo se van aglomerando en cantidades cada vez más visibles, ¿no? Y a la vez esos pueden llegar a generar varias colonias y proliferar a través del aire. Esa es la problemática de lo que son los biofilms. En lo posible deberíamos tratar de eliminarlos en esta etapa, ¿no? Allí cuando no son visibles, obviamente, esta es la fotografía de un microscopio electrónico, donde apenas se los llega a observar, ¿no? Esos biofilms son portadores de distintos tipos de bacterias causantes de enfermedades que pueden estar presentes en prácticamente toda la planta, ¿no? En todo lo que son equipos, mezcladoras, embutidoras y demás, que al ser provenientes del intestino natural de los animales, sí o sí va a estar presente en la industria cárnica. Pero debemos emplear, ya saben, nuestro POES para poder eliminar ese tipo de bacterias, ¿no? De igual forma puede estar presente en operaciones como la del faineado, por ejemplo, evisceración, cuando nosotros vamos a quitar las vísceras a los animales, procesos en los que se llega a romper el estómago o los intestinos, ¿no? En este tipo de material orgánico sí o sí van a estar presentes estas bacterias. Por naturaleza, y la siguiente semana se va a abordar esta temática, los mataderos son un foco importante de contaminación, no solo en la industria alimenticia, ¿no? También en lo que es el medio ambiente por la elevada carga microbiana que posee este tipo de rubro. A la vez que puede llegar a generar bastante cantidad de residuos de productos de limpieza o utilizados en el área de mantenimiento o residuos de productos utilizados en el tratamiento de vectores o plagas en este tipo de industria. De igual forma, la contaminación física se refiere a material, en este caso externo a el alimento, todo lo que pueden ser restos de cristales, metales, grapas que puedan estar presentes accidentalmente o, en este caso, intencionalmente, si es que se da a veces en la industria, las cuales deberían ser controladas, ¿no? Para ello se debe contar con personal calificado que haya pasado por lo menos un cursito de BPMs y demás para el tema de buenos manejos en industria cárnica, ¿no? O por algunas operaciones hechas de mala forma, por falta de tiempo, falta de utensilios o equipos apropiados, puede ocurrir ese tipo de contaminación. Tenemos aquí los tipos de suciedad que pueden estar presentes en la industria cárnica, clasificados de esta forma, ¿no? Suciedad inorgánica, formadas por partículas de arena, arcilla o humo. Suciedad grasienta, que puede estar, en este caso, formada por grasa, que se eliminan mediante la formación de jabón utilizando detergentes o disolventes de grasa, ¿no? Suciedad colorante en este caso, por ejemplo, la sangre. Sabemos que en la industria cárnica la mayoría de los pisos se va a tornar de color rojizo, ¿no? Por la característica de los colorantes naturales de la carne. Suciedad libre que puede estar formada por impurezas varias, polvo dentro de industria cárnica. Suciedad adherente, los biofilms que comentábamos, para los cuales se van a necesitar en este caso limpieza mecánica mediante cepillo, otro tipo de maquinaria o limpieza química, ¿no? Para poder eliminarlas. O suciedad incrustada muchas veces que puede estar
en los recovecos de distintas superficies. Las ventajas e inconvenientes de utilizar algunas técnicas de limpieza, por ejemplo, la mayoría de las empresas a nivel nacional, ¿no? Tiene un tipo de limpieza manual. La ventaja es que pueden eliminarse todas las suciedades, permiten adaptarse a cualquier necesidad, pero la desventaja es que muchas veces vamos a requerir un personal capacitado para tal limpieza, el empleo de elevado tiempo muchas veces, grandes superficies con limpieza manual, con un cepillito, imagínense, varios metros cuadrados, no lo vamos a poder abarcar, ¿no? Por ende, vas a requerir tiempo y esfuerzo. Uno de los factores más importantes va a depender de el esfuerzo que emplee nuestro operador para realizar esta limpieza manual. Es directamente proporcional, ¿no? La limpieza mecánica ahorra personal, tiempo y costos. Es la ventaja de la limpieza mecánica, pero la desventaja, no todas las suciedades pueden eliminarse con limpieza mecánica, puesto que hay dificultad en la limpieza tanto de techos, de rincones o recovecos específicos de la planta, asimismo con algunos ángulos o lugares de difícil acceso, ¿no? Para eso podemos requerir a alta presión en este caso. La ventaja es que la retirada de suciedad es efectiva, de grasa, sangre y demás, restos de carne, pero la desventaja es que existe variaciones a nivel superficial, ¿no? Y por ende formación de aerosol o condensación. Por ende, en vez de limpiar, podríamos tener el riesgo de a la vez contaminar otras superficies limpias, ¿no? Y obviamente el costo de los equipos que hay que llegar a presupuestarlo para este tipo de limpieza. La limpieza que puede estar hecha con vapor es otra de las formas que se pueden hacer. Eliminación parcial de microorganismos por acción de vapor con contacto directo, relativamente peligroso. Lo malo es que se llega a formar varios condensados y vapores a lo largo de la planta, ¿no? Esa es la desventaja. Y ustedes saben, por los condensados de igual forma pueden llegar a acumular en ciertos lugares y ser foco de contaminación. Limpieza hecha por espuma para industria cárnica. Se reblandecen las suciedades proteicas. Es la ventaja de tener en este caso, un detergente químico. La espuma se adhiere a las superficies verticales generalmente, pero la desventaja es que la grasa no se disuelve ni se elimina con este tipo de espumas. Entonces, nosotros podemos ir diseñando un plan de limpieza de acuerdo a el lugar o equipo a tratar. Para eso, indudablemente, vamos a necesitar de una serie de cepillos especiales, incluso para industria alimentaria, que se los otorga en el curso de, el, en este caso, inocuidad alimentaria, fregonas, estropajos, equipos de proyección de espuma y agua, bayetas, gamuzas, mangueras, lavadoras y desinfectantes de cuchillos, ¿no? Entre los materiales más usuales para la industria. Para eso debemos clasificar la industria cárnica en distintas áreas, ¿no? Vamos a tener áreas de preparación, por ejemplo, que va a ser evaluada el nivel de riesgo para darle una categoría. En este tipo de área va a consistir en preparar para una tarea de limpieza y desinfección, retirada de todo aquello que llega a estorbar la limpieza, ¿no? En lo posible es remover maquinarias, remover lo que son estantes, remover lo que es algún material que esté estático en el área para poder limpiar adecuadamente de rincón a rincón este lugar de preparación. En lo posible, si deseamos también acompañados de una maquinaria y protección de cuadros eléctricos, ¿no? Muchas veces tenemos tableros eléctricos en el área y hay que llegar a aislarlos adecuadamente para que no tengamos
nivel de riesgo en ese lugar. La segunda operación que debemos emplear para el mismo es la de prelavado o prelimpieza antes de una limpieza. ¿Para qué nos va a ayudar esta etapa? Para eliminar la suciedad visible, la más grande que existe en el lugar. Por ejemplo, vísceras de carne, trozos grandes de grasas de estante y demás, que esté poco adherida mediante el empleo de agua fría o caliente a baja presión o raspado según el tipo de suciedad. Tercera etapa que podemos emplear en industria cárnica, la etapa de limpieza, un lavado ya profundo, es la donde se aplica un detergente de acuerdo al tipo de riesgo que yo haya identificado, ¿no? Puedes requerir acción mecánica muchas veces, un cepillo adicionalmente. En este tipo de etapas se requiere la preparación de este detergente de acuerdo a la proporción necesaria, ¿no? Que sea diluido a una determinada concentración, temperatura y sea aplicado al lugar mediante acción directa de un cepillo, estropajo y demás para arrancar la suciedad. Tenemos la etapa 4 de aclarado. En este caso, nosotros ya vamos a eliminar la suciedad, la vamos a ayudar a que se llegue a desprender y de igual forma vamos a retirar por agua el detergente si es que contiene espuma, ¿no? Va a ayudar en este caso a eliminar la suciedad visible del lugar, para el cual vamos a emplear la quinta etapa de desinfección, en la que consiste la aplicación de un bactericida de amplio espectro en lo posible para controlar todas las superficies que van a estar en contacto con los alimentos, ¿no? Para esto podemos recurrir a distintos dispositivos, tal vez mochilas de aplicación por esparción directa a lo largo de toda la planta o pulverizadores o sprays para llegar a lugares específicos y inaccesibles. Tenemos una sexta etapa para la etapa de limpieza en la industria cárnica. Les comento que consta de eliminar los residuos de desinfectante, ¿no? Es decir, este también por su elevada concentración y puesto que es un producto químico, puede ser nocivo para la salud. Por ende, conviene utilizar agua a baja presión para eliminarlo. Y la quinta etapa, una etapa ya final, son las operaciones realizadas al finalizar el proceso de limpieza y desinfección. En este caso, escurrirlo, por ejemplo, unos 10 minutos por lo menos, o secar una superficie específica, nunca con un paño, obviamente, preferiblemente con aire caliente prefiltrado, puesto que el paño nuevamente podría estar contaminado, ¿no? De ahí la importancia de esta etapa, recoger el material y demás. El procedimiento de 5 etapas, si es que depende, ¿no? Del tipo de riesgo que se tenga, se puede abreviar también en un proceso de preparación, prelavado, limpieza más desinfección, aclarado y etapa final. Esos son los procesos de limpieza en general en industria. De los niveles de limpieza, vamos a recurrir a una evaluación punto por punto de cada uno de predios donde se preparan este tipo de productos. Va a haber lugares donde el riesgo sea nulo, por ejemplo. Va a haber lugares donde el riesgo sea mínimo, medio, alto y muy alto, ¿no? O si es que quiero abreviar estos niveles de riesgo, esto me sirve, por ejemplo, para HACCP, ¿no? Que puedo ir, en este caso, categorizando los niveles de riesgo de cada uno de los predios. También podemos tener riesgo nulo o mínimo, riesgo medio, alto y riesgo muy alto para posible contaminación. Las zonas de riesgo nulo o mínimo, por ejemplo, en la industria de cárnicos, son las que generalmente pueden constituir el almacén de envases, por ejemplo, la entrada del personal a la fábrica, donde el riesgo es nulo o mínimo, ¿no? Puesto que por aquí no llega a transitar ni materia prima ni insumos.
Entonces, puesto que estos agentes que van a llegar a constituir el alimento no llegan a estar presentes en nuestros lugares, son categorizadas como zonas de riesgo nulo o riesgo mínimo. Pero de ahí que ya tenemos zonas de riesgo medio, alto y muy alto, ¿no? En estas zonas generalmente sí o sí está presente la materia prima, el insumo que puede llegar a contaminarse. Por ejemplo, al atravesar un pasillo que esté sucio o en un área de envasado o en un área o sala de expedición de un producto terminado, ¿no? El alimento ya transita por estas áreas y ya tiene riesgo de poder contaminarse. De igual forma tenemos, ¿cómo se llama la máquina de precocción de lavado, de presión de lavado? Podemos tener distintos tipos de maquinaria a presión, como se ve en imágenes, ¿no? Podemos recurrir a lo que se llama comúnmente hidrolavadoras, ¿no? Hidrolavadoras de distintas marcas, les comento, y eso se da en cursos específicos de eh, Pachabo en este caso, ¿no? Por ejemplo, les voy a mostrar más modelos de hidrolavadoras industriales, ¿no? Una marca muy comercial es esta también, la que pueden llegar a utilizar a nivel industrial, ¿no? O semi-industrial, donde ustedes van a tener un dispositivo que tiene ya elevada presión para poder hacer el saneo correspondiente. Hay de varios modelos y costos por los que ustedes pueden optar, ¿no? Saludos desde La Paz, Bolivia. No si sea, ahí está, las zonas de alto riesgo. El producto se encuentra sin envase en estas zonas, ¿no? Y por eso se le da esa categoría de alto riesgo. Por ejemplo, una cámara de producto despiezado sin envasar es un lugar de alto riesgo. Mientras que las zonas de riesgo muy alto, el producto circula sin envase, además es susceptible a ser contaminado. Tenemos de igual forma eh, en una industria de elaboración de productos cárnicos, distintos tipos de zonas que hay que llegar a clasificarlos, ¿no? Eso conforme a un programa de prerequisitos que puede ser para el tema de sistemas de inocuidad alimentaria, ISO 22000, por ejemplo, otro tipo de sistema, por los cuales ustedes van a necesitar preclasificar y controlar esas zonas, ¿no? Existe mayor riesgo de contaminación, como sea en el caso de mataderos, que lo van a ver la siguiente semana, donde hay presencia de contenido gástrico, ¿no? Que obviamente está fermentado, tiene carga microbiana y demás, que están en la sala de faineado. Esa sala, si va a estar junto a una industria cárnica, obviamente debe estar aislada de forma física, ¿no? Cosa de que no exista ningún tipo de riesgo de contaminación cruzada a áreas productivas. De los productos de limpieza, tratamientos de primer nivel, nosotros debemos clasificarlos, ya saben. Los equipos de limpieza y desinfección deben ser adecuados a las características de nuestra instalación, ¿no? El personal de nuestra planilla debe ser un personal, o puede ser un personal interno o externo, siempre y cuando sea calificado y formado, ¿no? No cualquiera puede realizar una limpieza en industria alimenticia. Previamente debería haber pasado un pequeño cursito o capacitación dentro de su empresa para una adecuada limpieza y desinfección. ¿Qué tal si lo hace mal? Toda la industria se ve perjudicada. Y tres, los productos de limpieza deben ser acordes al lugar. Por ejemplo, si es que tengo maquinaria de aluminio, corresponde otro tipo de agente de limpieza. Eso se lo ve en los cursos, obviamente. Tenemos tips adicionales. Adicionalmente, deben ajustarse al tipo de suciedad. No deben ser tóxicos para el manipulador, puesto que también
está en juego la seguridad y salud ocupacional de la persona. Imagínense que accidentalmente se le introduzca a los ojos. Debe ser apropiado al tipo de material y superficie a limpiar que hemos mencionado. Para gracias a otro tipo de insumos, no deben ser corrosivos ni producir deterioro al material, ¿no? Deben ser autorizados para su uso en industria alimentaria. Ojo, ¿no? Muchos de estos productos deben tener registro sanitario o SENASAC. Las instrucciones de los productos deben indicar la composición, por ejemplo, el modo de empleo, la actividad y la dosificación. Tenemos aquí una macro clasificación que les vamos a otorgar. Al fin de la sesión vamos a facilitar el link, no se preocupen. Tenemos detergentes ácidos. En este caso, la característica de este tipo de detergentes es que se acoplan mejor para algún tipo de maquinaria delicada, por ejemplo, en los que no se pueda utilizar detergentes alcalinos. Los que se pueden utilizar, por ejemplo, son el ácido fosfórico o nítrico. Por lo general, si se utilizan de forma adecuada, no producen daño al material o equipo. Para eso se requiere un porcentaje de dilución en industria cárnica, ¿no? También se puede utilizar detergentes alcalinos, todo lo que es sosa, por ejemplo. Es sosa elevada a temperatura 65 grados centígrados para arriba. El riesgo es de corrosión es bajo si es que lo utiliza en la proporción adecuada, ¿no? Casi nulo para superficies de acero inoxidable en industria cárnica. De ahí la ventaja del alcalino. Un buen removedor de grasa, les comento. Detergentes alcalinos clorados también pueden llegar a utilizar. Eso para limpieza SIP, si es que ha sido bien conveniente en algunos circuitos que tenga implementada la maquinaria. Aditivos, en este caso aditivos tecnológicos, también pueden utilizarse como ser secuestrantes que se utilizan con sosa en este caso o diluciones de sosa o ácidos para circuitos cerrados, ¿no? Ellos pueden llegar a eliminar depósitos minerales o orgánicos. También tenemos otro tipo de sustancias como las sed cloradas. En este caso se dejan a la superficie por un periodo de tiempo relativamente largo para que llegue a interaccionar. Son inestables los compuestos clorados, obviamente van disminuyendo su capacidad de acción conforme vaya pasando el tiempo, ¿no? Y peor si se almacenan en condiciones inadecuadas. Se inactivan por compuestos orgánicos, llegan a formar enlaces, son corrosivos si son mal utilizados, ojo, ¿no? Se requiere una preparación antes de poder utilizarlos. Puede alterar algunas piezas de máquinas como las gomas o caucho, ¿no? Amonios cuaternarios también se pueden llegar a utilizar, tienen alta eficacia, son ineficaces para algunos microorganismos, ¿no? Tenemos una tabla que se da en el curso para ver a qué microorganismos se adoptan mejor. Su espectro es más reducido, pueden tener en forma de espuma este tipo de compuestos de amonio cuaternario. Los compuestos iodóforos en este caso son menos eficaces que el cloro, son caros, pueden decolorar superficies, pueden provocar manchas en algunos plásticos, ¿no? Por la coloración característica del yodo. Pero también tenemos desinfectantes alcohólicos, ¿no? Son de aplicación directa al utensilio o mesa de trabajo con los cuales ustedes van a llegar a realizar las operaciones en industria cárnica. Para grandes instalaciones se utilizan equipos centralizados de limpieza, ¿no? Un solo circuito para grandes instalaciones. Son más caros, pero se tiene una ventaja, ¿no? La que ahorran tiempo de preparación, por ejemplo, tienes una gran cantidad de solución ya preparada
reducen el consumo de productos, incluso pueden llegar a ahorrar producto si es que los llegan a utilizar para, en este caso, un pre-lavado, ¿no? Hay menos riesgo para el personal ya que manipula un producto ya preparado, ¿no? No es puro. En la industria alimentaria podemos nosotros basarnos en la apariencia. Siempre un producto o sanitizante en lo posible debe ser transparente, ¿no? Con ausencia de partículas visibles, debería ser líquido cristalino que evite ensuciar alguna superficie, por ejemplo, no debería llegar a dejar rastro. De la dureza del agua es el contenido total de sales que puede ser medido, ¿no? De igual forma, había que controlar este parámetro para que las sales no se vayan a acumular en algunas superficies y produzcan incrustación y esta incrustación se vayan a añadir biofilms, ¿no? Entonces, el control del agua también es importante. Otro parámetro de control, el pH para aguas de saneo. Es un factor indicativo tanto de la acidez o basicidad de una solución. En lo posible, el agua de limpieza debería ser neutra, ¿no? Alrededor de un pH 7, por ejemplo. De la salinidad puede provocar problemas de limpieza por formación de incrustaciones. Del yeso presente puede, en este caso, amarillar las superficies, volverlas amarillas. Y los valores de yeso deberían estar a 0,1 ppm o partes por millón. Si es que están con esos niveles superiores, no se considera apta para labores de limpieza o desinfección. Y respecto a los microorganismos, obviamente el agua debería tener control microbiológico, puesto que puede ser un punto de contaminación, ¿no? Imagínense que el agua no está clorada y yo estoy saneando con un agua que llegue a tener carga microbiana. De nada me sirve todas las etapas anteriormente previstas si es que voy a emplear este tipo de agua. En lo posible, el cloro debería estar entre 0,2 a 0,8 ppm, ¿no? Cloro libre, un valor referencial puede estar incluso hasta 5. Tenemos algunas consultas en el chat. Nos comentan qué marcas son permitidas. Marcas permitidas para, supongo, desinfectantes, ¿no? Tenemos un listado que les proveemos en el curso de PHS, por ejemplo, planes de higiene y saneamiento. Y esas marcas obviamente tienen su registro sanitario. Toda marca que tenga registro sanitario es permitida. ¿Este curso de cárnicos tiene certificación gratuita? Claro que sí. Al final de la sesión vamos a otorgar el link, como siempre, para que puedan llegar a tener la certificación de este curso. Tratamientos de primer nivel, por ejemplo, corresponden a zonas de riesgo nulo o mínimo, ¿no? En esas zonas podríamos hacer una limpieza relativamente menos estricta, como ser en un laboratorio, en un almacén, pasillo, oficinas, al final de cada jornada laboral, utilizando detergente y desinfectante, ayudándonos de escobas, fregonas, bayetas, cubos, estropajos y demás. Los suelos, puertas, fregaderos y el laboratorio conviene limpiarlos todos los días, puesto que el personal siempre entra en contacto con puertas, por ejemplo, ¿no? De ahí que podemos tener contaminación cruzada. De igual forma, las estanterías pueden limpiarse una vez al mes, por ejemplo. Las paredes, telas, mosquiteras, techos pueden limpiarse cada 6 meses, ¿no? En este tipo de instalaciones de primer nivel. Para la parte de limpieza de paredes y techos, también nosotros deberíamos hacer limpieza de todo lo que está en paredes y techos, ¿no? Sean estas tuberías, sean focos de luz,
Todo lo que está cerca o es parte de la pared o techo debe de limpiarse mediante un cepillo, dejando secar a temperatura ambiente. En cuanto a las telas mosquiteras para regiones orientales con elevada cantidad de mosquitos, debe procederse a sacar la tela mosquitera de la ventana y llevarlas a un sumidero donde se va a retirar el polvo, insectos y mediante un cepillo hacer la limpieza a presión, ¿no?, de él mismo. Debe ser exhaustiva la limpieza. Tenemos aquí un registro de control y ejecución de una limpieza para una semana, por ejemplo, de lunes a domingo, donde podemos hacer aseo y delegar a una persona, ¿no? Aquí está Juanito realizando toda la limpieza de suelos, paredes, techo, retretes, duchas, lavado, papelera y demás para cada una de las áreas, ¿no? Hay que llegar a derivar a alguna persona. Para hacer esta evaluación podemos adoptar los siguientes criterios, ¿no? Estos son los criterios de evaluación de limpieza. Habrá ausencia de residuos y manchas en absolutamente todas las superficies del lugar. No debería haber un área manchada o sucia. Si tenemos tal situación, obviamente está parcialmente realizada la tarea, está incompleta y por ende necesita un refuerzo. Todas las superficies de acero inoxidable que estén en planta, sean de maquinaria, tuberías y demás, deben estar brillantes. Criterio de edición, ¿no? 3. Se procederá al raspado de la tabla de corte de polietileno, generalmente que lo utiliza industria cárnica. 4. Se procederá a pasar con un escobillón por la zona de tránsito entre el mango y la hoja del cuchillo para que se evidencie que está adecuadamente limpia o no ese lugar. Igualmente para los ángulos y ejes, ¿no? Nosotros deberíamos poder observar en un curso de inspección, les dábamos algunos tips de cómo hacer la división, ¿no? Para los planos y paralelos ocultos, separará el dedo y para comprobar la ausencia de polvo, obviamente la vamos a llegar a pasar, ¿no? Con el dedito, por ejemplo. Entre una de las técnicas que se puede utilizar, la más habitual, ¿no? Ahí tenemos el registro de vigilancia y limpieza y desinfección para cada una de las zonas. Oficina, por ejemplo, ya está con su cronograma. Para el laboratorio, de igual forma, hay que llegar a ejecutarlo. Para el aseo en general, también, ¿no? De la toma de muestras de superficies es importante que nosotros controlemos a lo largo de industria cárnica cada una de las superficies, sobre todo las que van a estar en contacto con el alimento, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Siembra microbiológica, en este caso en un laboratorio que esté dentro de la empresa, o si deseo puede utilizar algunos kits comerciales ya preparados, ¿no?, para poder evidenciar si es que está adecuadamente limpia o no. La toma de muestras, como en los cursos de microbiología se lo menciona, hay que realizarlas con torundas o hisopos que puedan llevar incorporados algún medio de cultivo, ¿no? Esas torundas se hacen pasar por una superficie frotando ligeramente. Hay distintas metodologías, por ejemplo, que hay que llegar a realizar. Una vez tomadas las muestras y hasta el momento de su análisis o de su envío al laboratorio, deben mantenerse refrigeradas para su conservación, ¿no? De las operaciones de mantenimiento de primer lugar en equipos de maquinaria en la industria cárnica, obviamente vamos a tener todas las etapas a controlar, ¿no? Etapas, por ejemplo, de preparación, de manipulación, de almacenamiento, presentación de carnes y despojos, para el caso de ventas al por menor, por ejemplo, de lugares de refrigeración o congelación con o sin hueso. Las modalidades o operaciones más frecuentes que se pueden dar en este tipo de rubros son las de fileteado, por ejemplo, las de troceado,
las de picado, las de mechado. Además de carne de despojos, las carnicerías también pueden hacer preparación de algunos productos cárnicos en frío, como estamos mencionando, ¿no? Productos cárnicos ya sean enteros, partidos o loncheados sin elaboración propia. Otros productos de origen animal sin elaboración propia, ¿no? Esas son generalmente las operaciones. De ahí que tenemos una clasificación, ¿no? Podemos clasificar a las carnicerías guión salchicherías o carnicerías guión charcuterías, ¿no? Estas pueden elaborar, por ejemplo, productos cárnicos frescos, crudos o incluso adobados, ¿no? Que a veces se da en algunos lugares de nuestra ciudad, o pueden fabricar también embutidos de carne o tradicionales autorizados por la autoridad competente o incluso salazón de tocino, ¿no? Más así, las charcuterías pueden elaborar en este caso adobos crudos, embutidos ya tratados por calor, salazones, platos cocinados cárnicos, otros derivados cárnicos, troceado y envasado de productos cárnicos en general, ¿no? Dos clasificaciones que le podemos dar y obviamente industria cárnica engloba a todo, ¿no? A nivel industrial puedo hacer ambas actividades. Las principales dependencias que yo debo diseñar, y eso lo van a ver en el curso, son por lo general un almacén de materias primas, que la anterior semana se dio la temática, tal vez unos locales de venta o distribución o agencias, lugares para la parte de obradores, aseos, cámaras de refrigerado y congelado, almacén de envases y almacén de material auxiliar y otras dependencias ya secundarias, ¿no? Oficinas, áreas de descanso, comedores, pero esas son las principales áreas para este tipo de rubro. ¿Qué hacer si llega a haber una contaminación? Por ejemplo, la bacteria Listeria, si es que he llegado a producir un producto y identifico que el Listeria está presente, obviamente recurso al recall, ¿no? Un plan de recojo de ese tipo de lote que se llegó a fabricar. Y dentro de la planta voy a emplear lo que es un plan de acción correctiva, ¿no? En este caso voy a tratar de hacer limpieza profunda a todas las áreas con las cuales ha sido diseñado ese producto con listeria, ¿no? Si es que está incorporada tal vez un área de mezcla, pesaje y demás, voy a tener que hacer limpieza exhaustiva de esos predios, ¿no? De tal forma de eliminar la posible contaminación o seguir teniendo ese problema con el tiempo. Hago limpieza profunda. Para carnicería, por ejemplo, mesas de trabajo, picadoras, instalaciones frigoríficas, dependiendo cuántas estrellas voy a necesitar en cuanto a la capacidad de frío. Para materias primas, que cubra al menos la etapa de producción y elaboración por 2 días, ¿no? Yo debo dimensionar mi, en este caso, cámara de frío, por lo menos para abastecer 2 días de producción, mínimamente, ¿no? Parámetro de diseño. En una carnicería, salchichería, ya implementamos más cosas, ¿no? Mesas de trabajo, picadora, instalación frigorífica para materias primas que cubra al menos la producción de 2 días, amasadora y embutidora para ese tipo de predio, los más utilizados, ¿no? De igual forma, para la parte de recepción de materias primas, debe estar incorporada una posible área de sección de despiece a temperatura controlada, ¿no? En lo posible, este tipo de ambiente siempre está por debajo de los 25 grados centígrados o debería estar para evitar proliferación de microorganismos.
Ya una sección de elaboración de productos a temperatura controlada, a excepción de aquellos productos que requieran calor, obviamente, se van a necesitar instalaciones frigoríficas de control de temperatura, una sección de salazón, si tengo ese producto, secaderos naturales o artificiales, instalaciones y equipos para el ahumado de productos, sala de cocción, voy a necesitar instalaciones climatizadas para grasas y huesos y un almacén de materia prima o ingredientes. El mantenimiento se refiere como todas las operaciones encaminadas a restablecer la función de la maquinaria, ya sea servicio, separación de construcción, calibración o ajustes. Por ende, debemos llegar a incorporar un plan de mantenimiento correctivo en planta, por ejemplo, como ser para equipos críticos, ¿no? Por una rotura de cinta transportadora, por ejemplo, averias en los motores que habitualmente se pueden producir por un manejo inadecuado o falta de mantenimiento, al mismo tiempo que deberíamos tener un plan de mantenimiento preventivo, ¿no? Que trata de la inspección anticipada a un fallo de algún tipo de equipo y corregirlos obviamente sin tener pérdida de tiempo. Ambos tienen su pro, su ventaja y desventaja. Ahí está una pequeña planilla, por ejemplo, ¿no? Para verificar si los equipos están funcionando de manera correcta o incorrecta. Ahí tenemos alguna consulta en el chat. El link anterior espero que aún esté vigente. 20 minutos era el tope. Ahí está, por ejemplo, para ver si nuestros equipos están funcionando de manera correcta o incorrecta. ¿Quién la va a hacer? Luis, ¿no? Va a verificar día tras día cada uno de los equipos, la picadora, amasadora, embutidora, mesa, las va a llegar a verificar. Y ahí está la verificación, ¿no? Luis ha determinado que casi todo está correcto, funcionando de manera correcta, a excepción del techo, ¿no? Ahí hay una observación que seguro Luis va a llegar a informar de qué se trató. Vamos a tener que recurrir también a otro tipo de equipos como embutidoras, donde las partes principales que conforman la embutidora son la perilla, obviamente, en la parte superior, una tapa de sujeción y seguridad, el pistón de la embutidora, el cilindro y un puerto de aceite, ¿no? Todo esto se debería llegar a inspeccionar en el mantenimiento básico y verificar que el empaque de la tapa superior no esté desgastado. De lo contrario, puede haber una fuga de carne, ¿no? Y por ende contaminación microbiana. De hornos, por ejemplo, un mantenimiento básico debe ser realizado por un técnico que sepa del tema de manejo de PLC, por ejemplo, al interior del horno se llegan a realizar programaciones de tiempos y temperaturas, ¿no? Para básculas, de igual forma, se deben calibrar siguiendo un patrón de referencia con un técnico específico, ¿no? Para el tema de balanzas en planta. Estufas, de igual forma, ¿no? Una adecuada limpieza después de su funcionamiento. Para el detector de metales, equipo crítico, ¿no? Y parte de un punto crítico de control generalmente. Ese equipo consta de un arco que tiene obviamente señales electromagnéticas, ¿no? Que cuando hay presencia de un metal se llega a activar. Por ende, consta de una barqueta, una pieza de carne, etcétera, un brazo mecánico y un dispositivo de aviso, dependiendo del modelo, ¿no? Algunos tienen brazo mecánico y otros no. Cuando un alimento tiene una pieza metálica, se activa el brazo, al mismo tiempo la alarma y se separa ese producto automáticamente.
El mantenimiento básico consiste en pasar piezas metálicas de diferente tamaño. Se dio un curso gratuito, lo pueden buscar, sobre este tipo de detectores de metales, ¿no? Para hierro y cobre, por ejemplo, que se llaman testigos o patrones cada cierto tiempo para comprobar si está funcionando adecuadamente nuestro equipo o no. Para trituradoras o cutters, que son las, en este caso, emulsionadoras de un producto cárnico, se tienen juegos de cuchillas que hay que llegar a revisar, ¿no? Puede que las cuchillas estén rotas y hayan estado presentes en el producto cárnico. El mantenimiento básico se realiza mediante la inspección visual de los elementos, asimismo del motor, que debe ser realizado por un técnico que haya sido capacitado. Campanas de extracción podemos tener, absorben humos y vapores, mantenimiento básico del filtro y la lámpara, que deben realizarse por técnicos de igual forma, un medidor de pH de la carne, igual un mantenimiento básico midiendo el pH reconocido por sustancias de referencia, en este caso patrones o soluciones buffers que podemos tener ya preparadas y de referencias para la medición. William nos dice, allí podemos usar nuestras fichas técnicas o manual de uso, efectivamente, ¿no? Vamos a dar un cursito más adelante de lo que es mantenimiento, en lo cual todas las maquinarias deben estar codificadas, tener su manual obviamente adecuadamente diseñado para un mantenimiento. Es recomendable usar lámparas de UV en ambiente envasado. El UV obviamente es recomendable siempre y cuando no esté en contacto con la piel del operador, ¿no? Puesto que sabemos que el UV es cancerígeno, ¿no? Y por ende podemos llegar a tener problemas a largo plazo. Es por eso si vamos a utilizar UV, el personal no debe estar presente en el lugar, o por lo menos el lugar donde llega a alcanzar la luz UV, ¿no? Lo puedo hacer un día antes de realizar operaciones, ¿no? De las instalaciones básicas para ambientes que vayan a tener elaboración de productos frescos, un área de recepción de materia prima, almacén auxiliar para envases plásticos, cuerdas, grapas que se pueden utilizar en carnicería, lugar para obredor, secador, sala de envasado y local de expedición, lugar para venta del consumidor final, igualmente debería estar adecuadamente instalado y con equipos auxiliares según sea la necesidad, ¿no? Tal vez necesitemos ya de una sala de caldero, una cámara de refrigeración, congelación, vitrinas o expositores, esterilizadores, pediluvios, lavabotas, lavamanos, armarios, portacuchillos, acá se usa mucho, delantales, laboratorios, sifones, desagües, aljibes y extractores de humo, ¿no? Debo ver si es que voy a necesitar eso. Esta es una sala de calderos. Su función obviamente es generar vapor y eso puede llegar a servir para distintas funciones en planta, ¿no? También puede suministrar agua caliente. Deben someterse a revisiones periódicas por parte de técnicos especializados. De ahí el curso de manejo de calderos, ¿no? Que se da acá. Puede comprometer seriamente la seguridad del producto y debe procederse periódicamente a la limpieza y pintura del residuo, ¿no? Generalmente pueden sufrir deterioro estos lugares, puesto que las temperaturas son elevadas. De la cámara de refrigeración tenemos estos rangos. La temperatura puede estar menor o igual a 8 grados centígrados para platos ya cocinados, ¿no? Con una duración inferior a 24 horas. Se permite esa temperatura.
menor o igual a 7 grados centígrados para carnes frescas refrigeradas de animales domésticos, distintos animales, por ejemplo, o carnes frescas refrigeradas de caza mayor silvestre si es que están permitidas, hasta 7 grados centígrados. Menor o igual a 4 para carnes frescas refrigeradas de pollos, gallinas, pavos, patos, conejos o carnes refrigeradas de caza menor silvestre o platos cocinados cárnicos con una duración superior a 24 horas. Sí o sí, temperaturas menores o iguales a 4 grados centígrados. Menor a 3 grados centígrados, despojos de refrigerado. Menor a 2 grados centígrados, carne picada y preparada. Menor o igual entre 2 a 7 grados centígrados, preparados de carne, y para productos congelados menor a 18 grados centígrados. Debo ver a cuál se va a llegar a comprar mi producto, ¿no? Por otra parte, debemos garantizar en nuestra industria que todos los techos, suelos, puertas, en sí todo esté limpio y en buen estado, sin condensación, puesto que puede existir este deterioro y posible contaminación. También en la industria cárnica, tanto ganchos, rejillas, estanterías deberían estar limpios, como se observa en imágenes, y sin óxido, ¿no? A veces puede que alguno de estos materiales ya esté oxidado. Todo esto estará incluido en el POES, más el programa de mantenimiento y en la guía de prácticas de higiene para el sector cárnico. La luz debe ser controlada en este tipo de industria, les comento. La luz que incide sobre la carne puede producir cambios bioquímicos. Por ello, el diseño de la luz en los expositores debe ser adecuado. Si yo voy a tener vitrinas y demás, ¿no? Lo ideal es que los niveles no sean tan elevados, pero al mismo tiempo deben ser suficientes para llegar a atraer al cliente. Hay que equilibrar el nivel de luz, ¿no? El esterilizador, en este caso, es un elemento para el control de la seguridad alimentaria. Se trata de dispositivos que contienen agua a temperatura no inferior a 82 grados centígrados, ¿no? Siempre está caliente. Es suficiente para la destrucción de microorganismos que puedan estar presentes en herramientas de trabajo. Es decir, todo lo que son cuchillos y demás, yo debería introducirlos en el esterilizador. Se utilizan para cuchillos, es una de las herramientas que más entra en contacto directo con la carne. Hay que llegar a tener estos esterilizadores en industria cárnica. Pediluvios al ingreso de igual forma a la industria son lugares donde se queda agua con un producto desinfectante para el pediluvio, ¿no? Se debe encontrar en la entrada de la planta y en la zona de elaboración, y sirve para la desinfección de calzados del personal. Lavamanos donde nosotros manipulemos productos de esta forma, por ejemplo, o entremos en contacto directo con ellos, sí o sí los deberíamos tener instalados, ¿no? De fácil acceso, pero que no sean de acción manual. Ojo, no podemos utilizar las manos para accionar el lavamanos, ¿no? Deberían tener otra metodología de acción, como ser pedales, sensores electrónicos, o en sustitución de un grifo, o se tenga la menor manipulación posible, ¿no? Provistos obviamente de jabón, secamanos o papel. De los armarios para la industria deberían estar suficientemente equipadas
para guardar herramientas de trabajo como ser cuchillos, portacuchillos, delantales para cárnicos, ¿no? Asimismo, se debe tener aparte para aditivos, ingredientes o material auxiliar, gomas, grapas o etiquetas o para envasado, ¿no? Están permitidos siempre y cuando cumplan con condiciones adecuadas de limpieza. Los portacuchillos, o en este caso porta hachas, pueden observar, pueden ser lugares que están destinados para almacenar temporalmente este material. De igual forma deben limpiarse y desinfectarse estos portacuchillos. De los laboratorios debe haber un técnico responsable del análisis y control de los equipos para que funcionen adecuadamente, ¿no? Ya sean neveras, estufas, dispositivos de medición de parámetros o lugar donde haya reactivos. De los sifones, desagües, es necesaria una limpieza después de cada jornada de trabajo, ¿no? Y debe comprobarse visualmente que no existan riesgos de suciedad. Muy importante para la industria cárnica, ojo, esto debería ser verificado, ¿no? Cada turno o cada jornada de trabajo. De los aljibes son depósitos subterráneos donde se almacena agua potable procedente de la lluvia. Eso si es que vamos a llegar a tener algunos lugares auxiliares para realizar limpieza, ¿no? Se gasta gran cantidad de agua y los podemos hacer con aljibes para lugares no críticos. De los extractores, en este caso la limpieza interna de cada extractor de humo debe ser realizada por personal especializado para poder evaluar el filtro. Por ahí necesitas deposición o los conductos o evidencia si hay restos de grasa en estos extractores. La acumulación de aceites y grasas puede ser foco atractivo para vectores, ¿no? Plagas. Delantales son de plástico generalmente y se utilizan para evitar que se ensucie la ropa de trabajo con contacto de alimento, ¿no? Se deben lavar durante los descansos y al final de la jornada de trabajo se deben limpiar y desinfectar adecuadamente. Y hay que comprobar si es que tal vez ya están deteriorados. Para evitar este caso, ¿no? Observen acá más de 400 intoxicados por comer pollo precocinado con salmonela. Es lo que no se quiere para una industria, ¿no? Del control de las cámaras de refrigeración, de igual forma, los productos pueden estar acá y deben cumplir condiciones adecuadas, no sometidos a tratamientos de desecación, cocción y salación, obviamente, embutidos o no, siempre separados, ¿no? De ahí se tienen los productos frescos no embutidos que han sido elaborados con carne picada, hamburguesa o albóndiga, por ejemplo, o embutidos frescos, ¿no? Dentro de la macroclasificación que se les da. De entre los frescos pueden ser embutidos en tripa natural o artificial y con distintos tipos de aditivos para formar chorizos, ya sean frescos rojos o blancos, o salchichas, butifarras, o embutidos criollos o de sangre, ¿no? De aquí que las carnes picadas deben tener parámetro también para poder operar en planta, ¿no? Siempre a temperaturas menores a 2 grados centígrados. O si es que se van a llegar a tener para venta inmediata a temperaturas menores a 7 grados centígrados y las vísceras a menores a 3 grados centígrados. Siempre nos vamos a remitir a la guía de buenas prácticas de control de la cadena de frío, ¿no? También elaborar nuestro programa de limpieza y desinfección, de mantenimiento y observar y ejecutar frecuentemente lo que menciona nuestro manual para poder evidenciar las condiciones de
planta, ¿no? Ahora, por ejemplo, se prepara en un recipiente con hielo. Ese tipo de productos generalmente se los llega con un termómetro. Y ese termómetro debe ser calibrado y debe tener una lectura adecuada, ¿no? En lo posible con un error inferior a más o menos 5 grados centígrados. Se debe preparar el recipiente con agua hirviendo. Se vuelve a realizar la misma operación anterior en el caso del termómetro y podemos hacer verificación si es que nuestro termómetro está o no está funcionando adecuadamente, ¿no? Con agua en hielo, como se puede observar, o con agua hervida, ¿no? A 100 grados centígrados si es que estamos a nivel del mar. La descongelación deberá realizarse en cámaras frigoríficas. Ojo, a veces nuestra materia prima nos llega congelada, ¿no? Deberíamos realizarlo en este tipo de cámaras climatizadas, pero nunca a temperatura ambiente, puesto que es proclive a contaminación. La temperatura de todas las cámaras, tanto de refrigeración como de congelación, debe registrarse diariamente en planta de cárnicos. Tenemos de igual forma superficies, puertas y gomas que deben estar siempre limpias y las lecturas de temperatura siempre registradas consta ser prerequisito de un sistema HACCP. La contaminación de microorganismos puede tratarse o prevenirse, obviamente realizando las tareas de limpieza y desinfección que hemos mencionado. De igual forma, un tratamiento de residuos adecuado, no todo lo que son vísceras, huesos y demás, debería poder destinarse a un lugar previsto para residuos, ¿no? Las tareas de limpieza y desinfección deben quedar adecuadamente registradas también. Son auditables si es que yo voy a optar por una certificación en inocuidad. Ahora de los aditivos, todos los aditivos deben llegar a tener su nombre, si es que tiene el número E, de igual forma, ¿no? Categorizados. Los alimentos a los cuales puede añadirse hay que revisarse y en breve vamos a dar algunas formulaciones. Las condiciones en las que pueda utilizarse este aditivo, seguro hay que diluirlos muchas veces o son de adición directa. Si tiene alguna restricción a la venta directa del aditivo al consumidor final, también debe evaluarse, ¿no? Por ahí estamos tratando con un aditivo controlado en el exterior, ¿no? Si yo voy a exportar mi producto cárnico, obviamente lo van a detectar. Si estoy por encima de los límites, lo van a llegar a rechazar, ¿no? Podemos utilizar los siguientes en la industria cárnica: dióxido de azufre o sulfitos para preparados de carne no congelada, ácido ascórbico para preparados envasados de carne fresca picada o carne elaborada tratada térmicamente, solo patés, o ascorbato sódico para preparados envasados de carne fresca picada o carne elaborada tratada térmicamente, ascorbato de calcio, lactato de sodio, de potasio, ácido cítrico, citrato de sodio, de potasio, acetato de potasio y acetato de sodio para preparados envasados de carne fresca o preparados envasados de carne fresca picada, ¿no? Yo puedo evaluar en qué condición puedo utilizar estos aditivos, así como el acetato de potasio o de sodio puede utilizarse o para prepararse carnes no elaborados o carnes no tratadas térmicamente o carnes elaboradas tratadas térmicamente pueden utilizarse ácido fosfórico o fosfatos o polifosfatos que son estabilizantes, por ejemplo, ¿no? O el talco, que se le llama así al E553B para preparados de carne no elaborados o carnes elaboradas no tratadas térmicamente o en ambos casos en tratamiento superficial de embutidos.
tenemos más aditivos, ácido fosfórico, fosfatos y polifosfatos de igual forma para preparados de carne no elaboradas o carnes elaboradas no tratadas térmicamente o elaboradas tratadas térmicamente. Se repite, ¿no? Lo del talco de igual forma. Y observen, podemos utilizar ácido sórbico, sorbatos, ácido benzoico, benzoatos para tratamiento de superficie de productos cárnicos secos o niacina para superficie de embutidos curados secos. Muy cara la niacina, les comento. Nitritos para carnes elaboradas no tratadas térmicamente. Nitratos para carnes elaboradas no tratadas térmicamente. El ácido eritórbico o eritorbato sódico, ¿no? Para productos cárnicos curados o en conserva. También podemos emplear extractos, como es el extracto de somero, observen. Podemos emplear neopesridina, en este caso un potenciador de sabor en cárnico. Goma casia, en este caso para carne elaborada y tratada térmicamente, sucroesteres y ácidos grasos, estearil 2 lactilato para productos en lata, ¿no? Si es que voy a tener carne picada en lata o carne troceada en lata, pero siempre controlando la ida, ¿no? Que es la ingesta diaria admisible. Cada uno de los anteriores compuestos se puede añadir siempre y cuando cumpla una dosis máxima, ¿no? Para evitar cualquier tipo de riesgo, este tipo de ira es calculada, ¿no? Puesta a prueba en ratones, por ejemplo, y el resultado es extrapolado para seres humanos. Mediante esa forma se llega a saber qué cantidad máxima puede utilizar de esos compuestos químicos. Ahora los aditivos que podemos utilizar son varios, ¿no? Podemos utilizar mostaza negra para nuestros preparados, por ejemplo, en una proporción de 1 a 10 gramos por cada kilogramo de producto, ¿no? Mayor cantidad obviamente le va a dar un sabor demasiado fuerte, no tan agradable. También podemos utilizar pimentón dulce o agridulce, o tratado con forma de pimentones, pimienta roja, paprika o pimienta de cayena, así se les llama, en una proporción de hasta 25 gramos por cada kilogramo. Entonces, ahí ya tienen parámetros de diseño de productos, ¿no? Alcarabea, por ejemplo, también se las puede llegar a utilizar, se las utiliza en España, por ejemplo, casia de igual forma, o canela en una proporción leve, mezclada junto con palos o palillos, ¿no? En rama de tal forma de que vayamos a darle un tinte de coloración. Puede utilizarse cilantro, de entre otros tipos de ingredientes. Puede utilizarse muy usado el comino, obviamente, que se cultiva en países mediterráneos, ¿no? Ese cultivo presenta una fragancia penetrante. Puede utilizarse clavo también, les comento. Ligeramente picante y ácido le va a dar el sabor. Puede utilizarse hinojo también, puede utilizarse enebro, puede utilizarse orégano, perejil, anís para nuestras composiciones de preparados, pimienta de Jamaica, el romero que le da una característica muy especial e intensa y agradable, les comento. La salvia también puede utilizarse, el tomillo, la vainilla y el jengibre, ¿no? Todos estos insumos pueden ser utilizados para industria cárnica fresca, que es elaborada justamente con ese tipo de condimentos para diversos productos. Para salchicha fresca, por ejemplo, se puede llegar a elaborar bastante variedad, siempre empleando una carne picada, a la vez
la albóndiga o embutidos de carne sin escaldado o escaldados pueden llegar a elaborarse. La carne picada es una mezcla, puede ser una mezcla de dos o más especies, puede ser una mezcla de producto vacuno, que es relativamente caro, mezclada con una carne de cerdo, ¿no? O también puede ser solo de un producto de cerdo, o hay otros productos, no solo de pollo, de pavo y demás, o pueden ser una mezcla de magro de cerdo y pollo, por ejemplo, y se sugiere incorporar para este tipo de productos sal, ajo, perejil, cebolla, especias como orégano, tomillo y tal vez, si así lo ven conveniente, pimienta blanca, nuez moscada y algo de pan rallado. De los preparados cárnicos frescos de carne picada sin embutir, hay otra clasificación, por ejemplo, para hamburguesas o albóndigas, ¿no? Donde los preparados cárnicos son obviamente contienen carne picada, se incluyen chorizos frescos, si es que así lo ven conveniente, se pueden incluir salchichas, longanizas frescas y es una clasificación de igual forma agradable para el consumidor. Del proceso de elaboración debo tener siempre las instalaciones frigoríficas adecuadas. Debemos tener picadoras, cúter, mezcladora embutidora para locales también de expedición, ¿no? Puedo emplear yo almidones modificados, les comento, ¿no? Para las hamburguesas y salchichas, por ejemplo, muy aceptados, o aceites vegetales, sustitutos de grasa vacuna, ¿no? Algunos calificantes también se pueden emplear. Su efecto va a ser ligante o enlazante o estabilizante en el producto después de un corte. Puede emplearse salvado de avena o fibra de avena picadas con ajo. Le va a dar un contenido para poder detener agua y que el producto no se desuere, ¿no? Va a mejorar su textura a la vez y le va a dar una agradable sensación de textura en la boca. Para la etapa de molido les comento que debe ser una etapa controlada. La configuración del equipo es vertical y la carne cae generalmente, ¿no? Para esta etapa de molido, pero debo elegir a cuántos milímetros le voy a picar mi carne, por ejemplo, parámetro de control, ¿no? El molido tiene muchas ventajas en términos de comodidad y tecnología. Mejora las propiedades ligantes y el rendimiento de la carne, ¿no? Es decir, una carne de mejora o se llega a expandir. Se hace más grande molida, ¿no? El triturado consta de un equipo que puede ser de entre 2 a 12 cuchillas, dependiendo de la marca y demás que llegan a girar a alta velocidad. La carne se puede triturar muy fina para el caso de salchichas, ¿no? Debe ser bastante fina. La carne se suele introducir a temperaturas de -1 grado centígrado, siempre frío, como comentábamos. Temperaturas iniciales más bajas podrían dañar la cuchilla, puesto que llegan a formar trozos de hielo, ¿no? Por lo que tampoco debemos introducirlas congeladas, obviamente. Temperatura controlada sí, congelada no. De igual forma, hay que llegar a afilarlas después de un determinado tiempo, puesto que llegan a perder el filo las cuchillas, ¿no? Ahora, problemas que podemos llegar a tener a causa de cuchillas mal afiladas o mal reguladas o mal situadas, puede desgastarme la carne y la grasa, ¿no? En lugar de cortarla, puede provocar calentamientos locales importantes, es decir, puede haber variación de temperatura por este tipo de problemas y tener producto defectuoso, ¿no? A veces no llegan a visualizar eso. Las cuchillas mal afiladas pueden provocar problemas de aplastamiento de la carne. Sabemos que
al no ser cortadas se pueden aplastar y pueden dificultar el picado. Podemos tener un producto de esta forma envasado, ¿no? Es un defecto ya de proceso, observen, se forma como un vaso, ya no tiene una textura definida como un embutido normal, ¿no? El envasado consiste en la rotura de un número grande de células grasas produciéndose una distribución de la misma sobre la carne. Todo esto que ven de forma fina es mayormente grasa, ¿no? Lo cual confiere un aspecto pálido y grasiento al producto. Las causas del envasado pueden ser debidas a una adición de grasas blandas, si es que han sido añadidas intencionalmente, o de bajo punto de fusión. Una temperatura poco homogénea de la carne, elementos picados insuficientemente refrigerados, es decir, picados en caliente causan eso. Escasa calidad de la materia prima, tal vez que tenga mucha cantidad de tripas rotas, etc. Cuchillas mal afiladas, mal amasado o palas desgastadas. Asimismo, el envasado puede dar lugar a otro problema importante, ¿no? El exudado de la grasa, lo que les comentaba. Un producto al ser cocinado puede botar más grasa y obviamente eso no es agradable, ¿no? A la vista. Una falta de ligazón puede ser debida a una insuficiente extracción de proteínas durante el amasado, a la presencia de algunos ingredientes insolubles tal vez, o la falta de plasticidad de trozos de carne, ¿no? En el caso de que tengamos un picado de carne demasiado grueso también, será esta problemática. Tenemos la embutición, que es un proceso de introducción de la masa a una tripa natural o artificial para mantener la forma que tiene obviamente esta tripa, ¿no? Se trata de una operación sencilla, pero que debe garantizar la calidad del producto. Es complicado embutir muchas veces, les comento, no debería tenerse aire al embutir, puesto que es difícil volver a reprocesar el producto, no pierdes material muchas veces y puede producirse ese proceso de envasado. Se produce en máquinas de alta velocidad el envasado, cuando son pueden provocar ese tipo de efecto. El fundamento del problema es el mismo que el comentado en el picado, ¿no? Una ruptura de los glóbulos de grasa forma una capa emulsionada que se adhiere a las paredes de las boquillas. Los embutidos resultantes presentan mala textura y color pálido, poco atractivo, ¿no? Esto es obviamente menos atractivo a la vista. Aumento de la viscosidad en la masa. Si hay retrasos entre la elaboración de la masa y el embutido, se puede producir por un aumento de viscosidad, ¿no? Eso a causa de una agitación o reamasado que conducen a un envasado. Ya estamos tratando con un vaso, ¿no? Y solo presenta un éxito parcial. El problema de la viscosidad puede además producir averías en la embutidora. Muchas veces el motor solo patina, ¿no? Suele patinar y la cinta puede sufrir también su deterioro. Del desprendimiento de tripa, el desprendimiento puede deberse a la presencia de aire dentro de la tripa o la masa, ¿no? El aire puede quedarse si ha sido realizado con un vacío insuficiente. La presencia de sólidos insolubles puede dificultar la interacción masa-tripa, ¿no? Debería ser fluida. El azugado es un signo previo del desprendimiento de tripa. Basta que esté azugando, es muy posible que se vaya a desprender. Formación de agujeros en el interior puede deberse a la presencia de aire, a la presencia de un gas o a la presencia del gas que producen bacterias heterofermentativas, ¿no?
Posible indicador de contaminación también, presencia de costras en productos que estén insuficientemente ligados. O un embutido color azul o violeta se puede deber a el uso de una carne que esté con pseudomas fluorescens, ¿no? Es un efecto que se produce a causa de una mala embutición, que a la vez puede causar sabores rancios, por ejemplo, si está presente a la luz o a la intemperie sin condiciones controladas, o sabores o olores a amoníaco, ¿no? Almacenados en condiciones de alta humedad. O sabor a tripa muchas veces, cuando las tripas han sido mal lavadas, ¿no? Si son tripas mal lavadas o mal almacenadas o desodorizadas, tienen un olor o sabor a tripa. Las tripas deben almacenarse a temperaturas de 3 grados centígrados para evitar crecimiento de microorganismos y cambios de color que pueden estar en la tripa. De los olores y sabores de excrementos, de igual forma se deben a una limpieza inadecuada de la tripa, debe ser bien lavada, obviamente. Ya en las operaciones post elaboración podemos estar con la etapa de grapado, por ejemplo, donde nosotros vamos a utilizar estas cintas que contienen múltiples grapas y vamos a engrampar el producto, ¿no? En la maquinaria. Las máquinas grapadoras proporcionan y cierran herméticamente al producto con grapas metálicas. Una vez hayan sido llenadas, hay las semiautomáticas o manuales que pueden emplear también grapas de tripas previamente llenadas o anuladas por el otro extremo. Para esto debemos cumplir estas condiciones, ¿no? Que los cierres sean muy apretados, incluso que tengan un sellado antibacteria al culminar el sellado, ¿no? Una embutición exenta de aire va a facilitar esta operación. Si es que vamos a tener aire, es posible que vaya a reventar, ¿no? Extremo de embutidos atractivos y limpios, materiales de alta tecnología como observábamos, máxima comodidad, máxima seguridad para el operario y el parámetro del producto puede ser programado en la máquina, ¿no? Puede ser programado para embutidos, para salchichas, para mortadelas y demás. Pasemos a la fabricación de hamburguesas. Se dio un curso más externo, más extenso, obviamente, de hamburguesas de forma gratuita. Estamos por culminar, no se preocupen. Para las hamburguesas constan de las siguientes etapas. Se corta y pica la carne finamente, se prepara y se pesa el resto de los ingredientes, se mezcla la carne con otros ingredientes y se procede a moldear. Se pica la carne más o menos entre 2 a 3 milímetros de diámetro para una hamburguesa. Se puede moler la carne 2 veces para que resulte ser más tierna. Algunos autores, sin embargo, apuestan por un picado grueso, ¿no? Para algunas personas es más agradable una hamburguesa que tenga picado grueso, ya que favorece la textura que sea más fibrosa y fácil de desmenuzar que una fina, ¿no? Dos, se pesan el resto de los ingredientes, saca una formulación habitual por cada kilo de carne, ¿no? 15 gramos de sal, 0,5 gramos de pimienta, 0,5 gramos de nuez moscada, 0,5 gramos de cebolla picada opcional, un huevo también opcional, un cuarto de vaso de pan rallado opcional y otros aditivos en por menor, ¿no? Le podemos introducir ajo, le podemos introducir lo que es perejil o algunos incluso tomate, ¿no? Se mezclan todos los ingredientes durante 5 minutos
evitando que se separe la carne. La sal ejerce un papel tecnológico importante, facilita el ligado de todos los ingredientes por el enlace que contiene, ¿no? Mejorando la textura del producto final y aún se pueden añadir fosfatos, ¿no? Como ser algunos estabilizantes o gelificantes o proteínas de soya, almidones, harinas vegetales que también favorecen el ligado en hamburguesas. Conviene adicionar agua mineral para favorecer el efecto de estas sustancias. Y ahí están los productos, obviamente, que ya van a ser cocinados a la final. Distintos tipos de líneas de maquinarias que se van a estar observando en la segunda parte del curso de diseño de plantas que viene a ser la siguiente semana, ¿no? Se van a estar observando los procesos, maquinarias que se utilizan de igual forma. ¿A cuánto de carne nos consultan? La anterior formulación era una estándar, les comento, para 1 kilogramo de carne, ¿no? 15 gramitos de sal, 0,5 de pimienta, de nuez moscada 0,25, también de cebolla opcional, un huevo y 1/4 de vaso de pan rallado para una formulación. Se va a estar observando todo lo anterior en el curso, obviamente. A detalle, se moldea, puede utilizarse pan rallado o plástico para que no se llegue a pegar con con las mesas o otras hamburguesas, ¿no? Para eso nos sirve una cantidad adicional de pan. En caso de moldeado manual, para moldeado se agarra una pelota de masa, tamaño del puño, obviamente más o menos 80 gramitos, se coloca sobre el molde y se le da la forma aplanada y redonda. Finalmente hay que tener en cuenta que la hamburguesa debe consumirse en el día, ¿no? O se puede guardar en frío durante un tiempo no superior de entre 7 a 10 días para el tema de conservación. De los insumos ya hablamos de todos los que se pueden utilizar, pero este es un ejemplo que les doy, ¿no? Ácido ascórbico, cítrico y sus sales, estabilizantes y emulsionantes son los que tienen este código. Gas de agenatos de igual forma, goma guar, ácido fosfórico y fosfatos, máximo 5 gramos por cada kilogramo. Ácidos glutámicos, glutamato, máximo 10 gramos por cada kilogramo. Guanilatos, isocianatos, máximo 500 miligramos por cada kilogramo. Todo eso se permite incorporar también sulfitos en cantidades hasta de 450 miligramos por cada kilogramo. También está permitido el uso de cochinilla, por ejemplo, con un límite de 100 miligramos por cada kilogramo. O otro colorante, ¿no? El rojo 2G o rojo ayura. Todos esos pueden llegar a utilizarse para la etapa de un producto que sea fermentado. También se ha dado un curso de fermentados gratuitos, no pueden buscarlo. Consta del picado, amasado, macerado. Esta es la etapa adicional. Y embutición y moldeo, ¿no? Aquí sobre la previa les damos, la temperatura es un factor crítico, por ende, los microorganismos que se vayan a añadir a la carne deben ser madurados a temperaturas inferiores a 2 grados centígrados, por si acaso, ¿no? Por el tiempo correspondiente. Ahí están las temperaturas que recuerden, para carnes frescas refrigeradas, por ejemplo, menores a 7 grados centígrados. Para todo lo que es pollo, pavo o caza menor, duración menor o superior a 24 horas a 4 grados centígrados. 3 para despojos, 2 para carnes picadas y menos 18 para productos congelados.
De los equipos que van a estar viendo en el curso, por ejemplo, para el procesamiento de la carne cruda, solo dos, ¿no? Picadora, amasadora, los principales. Equipos que transforman la carne en productos, ya tenemos la embutidora, hornos de cocción, inyectoras, atadoras. Para equipos que se encargan de la conservación de productos, refrigeradores, congeladores y ahumadores. Todo eso viene a cargo de eh, el curso. La clasificación de las picadoras. Podemos tener una picadora estándar, por ejemplo, o una con doble función, ¿no? Tenemos la picadora mezcladora. En este caso, el embudo tiene forma de tolva generalmente con dos palas girando en sentido contrario, por lo que también nos va a permitir mezclar carne. La picadora de carne congelada, en este caso ya está diseñada para picar carne congelada sin necesidad de desmenuzarla antes, ¿no? La introducción es directa. La materia prima debe estar máximo a temperaturas de -8 grados centígrados para picadoras de carne congelada. Ojo, si no, obviamente no las va a llegar a picar. Y de ahí tenemos gran cantidad de maquinaria, ¿no? Por ejemplo, amasadoras o mezcladoras con cuba de forma rectangular, con dos ejes paralelos con palas que giran en sentido opuesto para hacerla más homogénea, o las que tienen forma de Z o doble Z, que permiten además realizar el amasado de los ingredientes con el brazo. Tiene forma de Z, mezcladoras picadoras acopladas también se pueden llegar a tener, mezcladoras al vacío con cierre hermético. De las embutidoras también hay clasificación, ¿no? Funcionamiento discontinuo, por ejemplo, on-off, encendido, apagado, o las de funcionamiento continuo, ¿no? Que ya permiten un entripado continuo sin parar. De los hornos de cocción por aire caliente, por ejemplo, a 200 grados centígrados o por vapor con agua a 100 grados centígrados. Son tipos de maquinaria que se pueden implementar. O por agua caliente se introduce el alimento en agua calentada a 100 grados centígrados. Los hornos de cocción también pueden ser eléctricos o a gas. Aquí está la clasificación de ahumadores, de igual forma, humo a 32 a 38 grados centígrados y se emplea con una duración entre 15 a 18 horas, ¿no? Hornos de ahumado también se puede tener, elevados hasta los 60 grados centígrados, exponiendo ya el humo solo a 2 a 4 horas, ¿no? Y tenemos atadoras, sistema con cuerda, por ejemplo, o clipeadora de un clip, que sustituye la cuerda por clips de aluminio que estábamos viendo, ¿no? O doble clipeadora en este caso. Clipea tanto con dos clips al mismo tiempo, ¿no? De los inyectores hay los manuales, por ejemplo, y están hechas casi siempre de acero inoxidable todo el material. Tienen regulador tanto de velocidad y de presión de inyección antes de operar la máquina, ¿no? Y de ahí que la siguiente semana estamos con industria cárnica, les comento, y en breve vamos a llegar a dar la temática más el link de este curso, ¿no? Espero que haya sido de su agrado. Nos vemos el día de mañana con otro curso, ¿no? Que tengan una muy buena noche a todos.